Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en el podcast número 24 y vamos a seguir trabajando y hackeando nuestra mente, porque adentro tenemos un potencial infinito que si lo entendemos y descubrimos cómo funciona va a ser más fácil hackearlo. Todo en la vida lo que comprendemos en un estado de conciencia más pleno, o sea, de entender realmente qué pasa, es más fácil de mejorar. Vamos a hablar precisamente hoy de eso, de cómo el corazón influye en el cerebro y cómo estos dos necesitamos que estén alineados. Saca cuaderno y lápiz porque vamos a empezar con este podcast. Muy bien, amigos. Sí, esto era lo que quería hacer. No era esto. Era esto. Ahí está. Listo. Bueno, amigos, vamos a empezar entonces con este podcast número 24. Y estuve un poco estudiando y siguiendo estudiando sobre la mente. Me apasiona la mente y vamos a seguir. Esto se llama Mentalidad 365, porque considero que en la mente están todos esos cambios, en la mente está toda esa posibilidad de crear. En nuestra mente creamos el bien como también creamos el mal. En nuestra mente creamos posibilidades como también creamos problemas, ¿cierto? Como también creamos obstáculos, como también creamos excusas. Por eso tenemos que aprender a hackear la mente. Y hay cosas que para mí eran cosas un poco supersticiosas, un poco cosas que no entendía, pero que he tratado de ir aprendiendo y abriéndome a las posibilidades de hacerlo desde que no me haga daño a mí. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cierto? Así que en el campo cuántico hay leyes que son distintas a las leyes físicas. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de eso? Y hay cosas que no se pueden entender. Hay cosas que más que no se pueden entender, hay cosas que no somos conscientes o no percibimos normalmente en este campo cuántico. Pero como nosotros ya hablamos entonces de la glándula pineal, hoy vamos a ver cómo el corazón influye en el cerebro. Como el cerebro y el corazón se vuelven incoherentes, esto lo habíamos hablado hace no sé cuántos podcasts, que si el cerebro y el corazón están incoherentes, entonces esa incoherencia genera problemas. La coherencia es cuando hay orden, cuando hay ritmo, cuando hay integración, en especial cuando las ondas de las que también hablamos, las beta, las alfa, las gamma, las teta, cuando estas ondas van de alguna manera en unos gráficos se muestra que tienen coherencia, que tienen los mismos picos y los mismos valles. Eso es coherencia. Entonces, cuando esto hace que pase, eso hace que nosotros pongamos realmente, el cerebro normalmente está tratando de poner cuidado a nuestro entorno. Cuando estamos bajo las hormonas del estrés, es que aquí había anotado, pero estaba mal escrito. El estrés, voy a repetir esto. La coherencia es orden y el ritmo. La incoherencia es el estrés. Cuando tenemos estrés, no estamos en este ritmo, en esta coherencia entre el cerebro y el corazón. ¿Por qué? Porque el estrés hace que pongamos cuidado a nuestro entorno. Cuando estamos bajo las hormonas del estrés estamos preocupados por el tiempo. Donde pones tu atención es donde pones tu energía. Entonces si estamos preocupados por nuestro entorno, por el tiempo, ahí es donde tenemos nuestra energía. No tenemos energía para crear, ¿cierto? Cuando estamos bajo las hormonas del estrés, el patrón de ondas cerebrales beta, estamos en patrón de ondas cerebrales beta alta. Entonces nosotros en ese momento tratamos de controlar, tratamos de predecir. En el estrés tratamos de controlar, tratamos de predecir. Recuerda que el estrés o la ansiedad es tratar de controlar algo en el futuro normalmente. Entonces tratamos de predecir todo en nuestra vida. Cambiamos nuestra atención de una persona a otra. Cambiamos nuestra atención de un lugar a otro. Y cada uno de esos elementos en los cuales tratamos de poner nuestra atención, cada uno de esos elementos tienen digamos que una huella en nuestro cerebro. Cada uno de esos elementos está mapeado en nuestro cerebro de alguna manera. Es decir, toda nuestra realidad, las personas, los lugares, las emociones, las situaciones, todos los objetos, todo está mapeado en nuestro cerebro. Eso ya está en nuestro cerebro. Y lo que hacemos es saltar de un lado a otro cuando estamos en estrés, activándolos. Entonces, imagínate que tienes un campo. Ya sé cómo sería. ¿Has visto esos juegos
en los parques de diversiones donde hay una cajita y de la cajita salen como, no sé, muñequitos y tú con un martillo le das. Imagínate uno de esos gigantesco, donde cada cosito es un recuerdo, es una persona, es un lugar. Y tú lo que haces en el estado de estrés es tratar de pegarle a todos y saltar de un lado a otro y saltar de un lado a otro y saltar de un lado a otro. Entonces cada vez que saltas en uno, pues activas ese recuerdo, lo activo, porque piensas en muchas variables. Eso es lo que hace el estrés. Entonces el cerebro se dispara incoherentemente y por eso vivimos incoherentemente. Entonces reducimos la atención en nuestra realidad real, es decir, en el hermoso presente ahora, como dice el doctor Joe Dispenza. En ese precioso momento ahora nosotros no estamos, porque nosotros estamos en los recuerdos, porque recuerda que como todas esas situaciones, que todas esos lugares tienen una impronta en nosotros, es decir, vienen del pasado. Y el estrés es tratar de predecir con esa información del pasado o tratar de estar siempre controlando qué está pasando en todo lado. Entonces imagínate que tu cerebro le está diciendo esto, pero ¿qué pasa? El estado del estrés es un estado de supervivencia. Entonces en el estado del estrés no es un momento para meditar, no es un momento para pensar. En estrés tú no puedes crear, en estrés tú no puedes darte la oportunidad de crear tu nuevo futuro. ¿Por qué? Porque en ese estado lo único que podemos hacer es correr. En el estado de estrés, ese estado primitivo, lo único que queríamos hacer es escondernos o correr, no tenemos energía para nada más. Entonces en ese momento, como tu corazón quiere correr porque estás en estrés, porque es, digamos, que tu cerebro primitivo, entonces el corazón se acelera, el corazón se enferma, hay menos energía. En el corazón y en el cerebro se baja la energía. Vivir el estrés es vivir en el pasado, porque cada lugar o persona o situación está relacionado con una red neurológica, lo que te estoy diciendo, y eso está relacionado con una emoción. Entre más fuerte sea la emoción que sientes por cada elemento, persona, lugar, etcétera, más vas a prestar atención a eso. Por eso entramos a veces las personas en unos cuadros de estrés muy berracos, porque están relacionados con cosas que realmente nos marcan emocionalmente: una pareja, un trabajo, el dinero, bueno, muchas cosas. Entonces ahí es donde entramos en un estado de estrés y de incoherencia. Estamos activando y no deberíamos estar en estrés, porque el estrés solo es para correr y para sobrevivir. Así que estas situaciones no nos permiten estar bien, porque el corazón dice tengo que correr, pero el cuerpo no corre. ¿Me entiendes? Tengo que correr, pero no corre. Entonces el corazón se acelera y el cerebro dice pero no me estoy moviendo. ¿Cómo así? Porque estoy en estrés. Eso es incoherencia, no están alineados. ¿Listo? Diferente si te estresas porque te van a matar. Si te va a comer un león, corres, el cerebro dice tengo que correr, el corazón dice acelérese porque vamos corriendo. Hay coherencia entre señal y todo esto, lo que está pasando y lo que estás viviendo. ¿Listo? Entonces en el estado de estrés estamos desconectados, estamos en incoherencia y nada va a cambiar en el estado de estrés. Hay unos efectos de la incoherencia, esta incoherencia de la cual estamos hablando. Cuando las ondas están sincronizadas se hacen más grandes, y cuando están más grandes se vuelven más coherentes, más grandes. Así empiezan a medirlas. Muestra las gráficas de cómo las están midiendo y están como desparejas, y en un momento empiezan a sincronizarse y se van haciendo más amplias las ondas, las frecuencias, Entonces eso es lo que pasa cuando realmente estamos en un estado de coherencia. ¿Listo? Ahora, lo mismo pasa, cuando estamos en estado de coherencia, las ondas se hacen más grandes, más coherentes. En ese momento hay más energía, y como hay más energía en el corazón y en el cerebro, y hay energía que nos permite enfocar esa energía en otras cosas. Pero lo mismo, o de la misma forma, a la inversa, cuando hay incoherencia, las ondas pues son desordenadas, no son ondas grandes, la energía se gasta, no se genera más energía porque la energía está gastada, digamos que en solucionar eso que nos está causando estrés, o enfocada en esos puntos, en esos elementos. Midieron si era posible, el doctor Joe Dispenza y todo su equipo, y creo que otros científicos midieron si era posible generar más coherencia. ¿Cómo hago para que haya más coherencia entre cerebro y corazón? Para que de esta manera hubiera ondas más grandes y hubiera más energía. Entonces se dieron cuenta que habían dos tipos de enfoques. Anota esto es muy importante. Primer tipo de enfoque, el enfoque convergente, es el enfoque material, es el enfoque en el mundo material, es el enfoque pequeño. Imagínate que tienes una visión limitada. El convergente, en ese convergente entonces te enfocas en lo material, en lo sensorial, en lo que sientes, en lo que tocas, en lo que miras, en lo que olfateas, en el mundo material.
Eso es el enfoque convergente. Y está el enfoque divergente. El divergente es donde empiezas a poner la atención en la energía, en la frecuencia, en la nada. O sea, no hay nada de materia, simplemente energía, simplemente se empieza a sentir. Uno de esos estados es cuando empiezas a meditar. El enfoque divergente es cuando te ayuda a meditar, pero no es la única forma de hacerlo, pero digamos que es la forma que, según entiendo, es como una forma de sentir esas experiencias para luego poderlas hacer de una manera más natural o sin necesidad de meditar. Pero la idea siempre es meditar, es lo que recomiendan. Entonces, ellos midieron si era posible generar esta coherencia. Se dieron cuenta que eran estos dos tipos de enfoque, el convergente, que es con el que la mayoría estamos, y el divergente es donde deberíamos estar. El proceso es simple. Lo que dicen es: tienes que respirar, relajarte y pensar en el negro infinito. Les decía, piensa en el negro infinito, piensa en el espacio alrededor tuyo, piensa en un campo como que se está generando alrededor tuyo, siente el espacio que hay alrededor tuyo, siente como el aire, como que hay una barrera, como que tienes un campo, no una barrera, sino un campo de energía alrededor tuyo, y empieza a expandirlo y expandirlo y expandirlo y expandirlo. Técnicamente, en ese momento del corazón empieza a salir la energía y eso crea un campo electromagnético que está medido y es hasta de 3 metros. ¿Listo? Entonces, en ese punto, ya las personas, cuando entran en ese punto profundo, ya no analizan, no piensan, no están activando todos los circuitos de lo conocido, del lugar, de las personas, se olvidan del tiempo, se olvidan del cuerpo, se olvidan del celular, se olvidan de los correos, se olvidan de las redes sociales, se olvidan de que el cripto está que cae como un berraco y hoy tuvo una gran recuperación, se olvidan de todo y simplemente están en la nada. Y cuando ya no están conectados o analizando algo, simplemente están en la nada, entonces entran en el perfecto momento presente. O entramos, que la idea es donde tenemos que llegar. En ese momento se empiezan a ralentizar, creo que se dice, las ondas, y a tener más coherencia. Van más despacio y empiezan a tener más coherencia. Se desconecta el cuerpo, se desconecta la mente, y entonces no somos nada, somos pura conciencia, y entonces empiezan a hacer como van muy rápido, desordenadas, y ahí se empiezan a relajar, se ralentizan y empiezan a ser coherentes y a sincronizarse, y ahí después van generando estas ondas más grandes. En ese momento entonces somos pura conciencia. Si la persona era capaz de relajarse, ahora pasa a ondas teta. ¿Listo? En el otro estaba en beta alta, si no estoy mal, y aquí ya pasa a ondas teta. Y entonces ahí nos desconectamos de nuestro cuerpo, de nuestro entorno y de nuestra realidad. Entre más coherencia, mayor energía tiene el cerebro y mayor energía tiene el corazón. Mayor energía tiene el cerebro y mayor energía tiene el corazón. A medida que tú respiras más lento, más profundo y más relajado, tus ondas cerebrales disminuyen. Te vas al sistema nervioso autónomo, y donde entras, cambias tus pensamientos. O sea, en ese momento tú te vas y empiezas a cambiar tus pensamientos de culpa, empiezas a cambiar los pensamientos de hostilidad, empiezas a cambiar los pensamientos de ira, de vergüenza, de venganza, de indignidad, de dolor, de sufrimiento, por emociones centradas, por emociones elevadas y centradas en el corazón, como la gratitud, como el aprecio. ¿Listo? Mientras respiras, dice, date permiso de sentir gratitud y de sentir aprecio. Pero lo que pasa es que acá hay algo muy interesante, y es que esta emoción de la gratitud y del aprecio no es una emoción que esté fuera de ti. La gratitud y el aprecio es una emoción que está dentro de nosotros, y a veces tratamos de buscarla fuera, y ese es el mensaje aquí. Cuando comienzas a conectar contigo, cuando empieces a perder la dimensión de todo lo externo y de buscar la gratitud en lo externo, simplemente la buscas adentro y empiezas a agradecer, empiezas a sentirte agradecido. Siempre tenemos por qué agradecer, por la vida misma, por vivir ese mismo momento. Tenemos la oportunidad de agradecer, y ahí, cuando empiezas a agradecer, se generan cambios asombrosos. Y ahí recuerdo lo que escuché comenzando el año, comenzando el podcast, que había visto que cuando tuvieras estrés, cuando tuvieras ansiedad, y quiero recordarte que esto, no soy un profesional, no soy un psicólogo,
Solo pretendo ser un amigo que te comparte lo que está aprendiendo. Y si te sirve bien, pero te recomiendo que busques a un profesional. Si estás en un estado de estrés, de depresión, de tristeza, de ansiedad, busca a un profesional que te pueda ayudar. Pero te digo que fue una cosa que me ha ayudado, y es que cuando te sientes agobiado, tristeza, estrés, ansiedad, puedes empezar a sentir amor. Y si no puedes sentir amor por alguna razón, puedes empezar a sentir gratitud. Tu mente no puede enfocarse en dos sentimientos a la vez. No puedes sentir ira, ansiedad, desesperación, tristeza, estrés y al tiempo sentir gratitud. No puedes. Y ahora lo entiendo con todo esto, porque son ondas, son cosas que pasan dentro de nosotros, es energía. Y la energía no puede estar ahí peleándose en sí mismo, porque lo que haces cuando piensas plenamente y te enfocas en la gratitud, estás poniendo las ondas coherentemente y te está permitiendo reinventar o reconstruir tu futuro. Así que cuando te pones en lo oscuro absoluto y cambias esos pensamientos negativos por pensamientos de gratitud y entiendes que la gratitud está dentro tuyo, que la gratitud está aquí, que tú la puedes sentir, y empiezas a pensar en gratitud y en lo que puedes agradecer, y agradezco por esto y agradezco por esto y me siento profundamente agradecido. Cuando te sientes agradecido, agradeces y entonces mandas unas señales, que fue lo que hablamos en el podcast anterior. Quiero invitarte a que eleves, ya que elevemos, y recordarme a mí a que debemos elevar nuestra energía, a poner nuestro cerebro y nuestro corazón coherentemente y a vivir en gratitud, porque la gratitud nos abre el mundo, nos abre las puertas a un mundo de posibilidades, y eso lo vamos a ver en el siguiente podcast. Gracias por acompañarme, gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado, que te sirva esta información, y gracias por seguir. Un saludo, soy el Jeff y nos vemos allá, al otro lado del miedo, que es donde están las nuevas experiencias, el amor, el dinero, la gratitud, la felicidad y todo lo que nos merecemos cuando lo buscamos y nos proponemos en encontrar. Chao a todos.